venido a compartir su experiencia y sus investigaciones con nosotros de distintas provincias. Vamos a empezar esta mesa de diálogo con la palabra del decano de la facultad, que va a dar la bienvenida. Bueno, hola, les doy la bienvenida. Para nosotros es un gusto recibirlos acá. Es muy importante para nosotros que la facultad tenga una participación en el programa interdisciplinario de la UBA. Tiene participación en varios programas interdisciplinarios y eso es muy difícil, porque todos hablamos de interdisciplinariedad, pero después cuando hay que arremangarse y hacerla es muy complicado. Cada institución tiene sus ritmos, sus culturas, y sentarse y ponerse de acuerdo y producir es muy difícil. Entonces, yo a mí como decano me toca apoyar todo lo que sea un esfuerzo útil a la sociedad, y esto es un esfuerzo muy grande de la gente que está trabajando en el programa. Y bueno, yo quería destacar que soy amigo de ingeniería y entiendo que hay otras facultades también en el programa, y eso es lo primero. Lo segundo, dar la bienvenida a gente que vino desde el interior del país para contar la problemática de distintos lugares, de Entre Ríos, de La Pampa, y me parece que de algún otro lugar más. Y la verdad que las dos cosas, tanto el desarrollo como el uso racional de los recursos hídricos, son centrales para una facultad de economía. El desarrollo, no sé, a mí me tocó ahora hace poco ir a dar una charla a un taller en Puerto Madryn sobre ese taller que se realiza regularmente, que es la diagonal árida argentina, y que habla de todos los problemas de deterioro ambiental que hay. Y a mí me dijeron que hable de si hay un conflicto o no entre desarrollo y preservación. Y entonces me tocó leer un poco de desarrollo, porque yo soy más bien pastero, es decir, sé de pastos. Y no hice una investigación exhaustiva, pero miré en Wikipedia nada más. Y todas las definiciones de desarrollo que hay remiten al bienestar de la población. Y es decir, que no se puede pensar el desarrollo si no es para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y eso me parece que es una cosa muy importante y que no sé si todo el mundo lo tiene presente al momento de hablar de desarrollo. Hay gente que piensa que el indicador de desarrollo es aumentar el Producto Bruto Interno de un país, sin importar cómo mejora la economía de las personas que viven en ese país. Y me parece que eso es un elemento clave. Y que entonces no hay desarrollo real si no hay una mejora en las condiciones de vida de la gente. Y el manejo de los recursos hídricos es clave para la mejora de las condiciones de vida de la gente, porque el agua es todo para la producción de lo que comemos. Y tanto su déficit como su exceso no generan vida, sino que generan muerte. Y el manejo de los recursos hídricos, justamente, no sé de eso, lo digo, pero si yo tuviera que pensar qué tiene que hacer alguien que maneja recursos hídricos, es disminuir los excesos o las pérdidas de agua por exceso y usarlos para cubrir los déficits. Y eso, que parece muy ingenieril, es vida de la gente. Y me parece que en eso es en lo que la universidad tiene que trabajar, en mejorar la vida de la gente. Y por eso, la verdad que estoy muy contento de que la facultad sea sede de este evento y de que estén todos ustedes juntos acá, porque van a salir ideas distintas a las que cada uno trajo en su casa. Que eso es lo que hace que una reunión sea útil. Que si uno viene y cuenta sus ideas y se va con sus ideas, la reunión no sirvió para nada. Lo que importa es si uno viene, cuenta sus ideas y cambia sus ideas al escuchar las ideas de los otros y discutir. Y me parece que este es un buen ámbito donde eso puede llegar a ocurrir. Así que les auguro una linda tarde.
les estamos ofreciendo lo mejor que tenemos porque es nuevo este edificio y no sé, en los últimos 50 años no se construía nada en la facultad, ahora pudimos construir esto que es un orgullo, ¿no? Y por suerte todos lo cuidamos, los docentes, los no docentes, los estudiantes, y es un gusto ofrecérselos a ustedes hoy. Nada más. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema, que voy a contar un poquito acerca de lo que es el PIUBAT, porque son programas muy interesantes que viene desarrollando la Universidad de Buenos Aires desde el año 2009. O sea, la Universidad de Buenos Aires ha tomado temas estratégicos para desarrollar en forma interdisciplinaria. Así surgieron programas de diferentes temáticas, uno sobre cambio climático, otro sobre transporte, sobre energía sustentable, sobre marginalidad social y el programa del desarrollo, que es este en el que estamos nosotros. Es decir, el valor fundamental de estos programas es el abordaje de las temáticas desde distintas disciplinas, lo cual es muy enriquecedor, como bien decía el decano, muy difícil de hacer, pero son trabajos que nos llenan de satisfacción al lograr poder consensuar con otras disciplinas sobre distintos temas. Este PIUBAT, que es en el marco del cual se desarrolla esta actividad, es el PIUBAT, el Programa Interdisciplinario para el Desarrollo, y está integrada por 4 facultades: la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Agronomía, desde la Cátedra de Economía Agraria. Este programa ha venido trabajando ya desde hace bastante, organizando seminarios que se han materializado en 2 trabajos importantes, como es el Observatorio de Ramas Productivas, que está en la web, y el libro Apuntes para el Desarrollo de Argentina, que acá hay un ejemplar para cada uno de los expositores, y que han sido 2 logros importantes que hemos tenido, que hemos hecho el año pasado. Este año estamos abordando la realización de seminarios sobre distintas temáticas. Se ha desarrollado un seminario, que es el de microelectrónica, y la microelectrónica en Argentina es posible, otro sobre desarrollo regional, sobre recursos naturales y desarrollo, y ahora está pendiente uno de planeamiento, ¿no? Planeamiento, que va a ser en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? Muy bien, entonces yo quisiera hacer, antes de que darle la palabra a los expositores, quisiera hacer una pequeña introducción sobre una serie de interrogantes que se nos plantean cuando nosotros pensamos el agua, ¿sí?, como un recurso estratégico para el desarrollo de Argentina. El agua es un bien económico y social, reconocido por la mayor parte de los organismos internacionales, incluso por la mayor parte de las leyes y la legislación sobre agua que existen en América Latina. En este sentido, si bien es un recurso económico y social, nos interesa no solo la eficiencia de su uso, sino también su justa distribución. Es para esto que, analizando el recurso, nosotros ubicamos el agua como un recurso, los famosos RUC, ¿no? Recursos de uso común. Eso le da un doble carácter al agua. El agua es un bien público y privado. Y ese doble carácter, de bien de dominio público, porque le pertenece a la sociedad como tal, y el Estado lo maneja en su nombre, para su beneficio, y a su vez es susceptible de apropiación privada. Eso es lo que genera la conflictividad en este recurso, que es tan estratégico para el desarrollo de nuestro país, ¿sí? Cuando hablamos de... Cuando hablamos... Adelante.
Cuando hablamos entonces del recurso agua, decimos que nos interesa su análisis, ¿sí?, desde un punto de vista que tenga una justa distribución. Y eso es, tenemos que analizar, digamos, el marco entre los cuales se inserta el análisis del agua. O sea, nosotros vemos que las leyes sobre agua están orientadas a los aspectos más económicos, pero en los últimos tiempos las leyes que se han dictado han incorporado pautas de orden social y parte de orden ambiental bastante difíciles de implementar, ¿sí? En la Argentina no existe una ley de aguas a nivel nacional. En la Argentina existe una ley marco de presupuestos mínimos y todo lo que es la reglamentación, el ordenamiento de las leyes se hace a través de los códigos de aguas provinciales, ya que las provincias son las que detentan el dominio originario de este recurso. En ese sentido, el primer interrogante que se nos presenta es decir, ¿es necesaria una ley de aguas a nivel nacional en la Argentina? ¿O bien las reglamentaciones provinciales son suficientes para regular su uso eficiente y su justa asignación? Eso sería uno de los principales. Otro de los interrogantes que se nos presentan están vinculados a lo que es los derechos de uso. ¿Cuál es el origen de los derechos de uso del agua? ¿Cuál es el marco institucional? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la evolución que han tenido los derechos de uso de agua? ¿Qué instituciones son las que gobiernan el agua? ¿Cómo la administran? ¿Qué grado de centralidad tiene la administración del agua y qué grado de descentralización tiene? ¿Cómo participa la sociedad, la ciudadanía y los usuarios en el manejo del agua? Otro de los interrogantes importantes que se plantean con respecto al agua es la valoración económica. ¿Qué se paga por el agua? Siempre estoy hablando de agua de uso productivo, ¿sí? ¿Qué se paga por el agua? Se paga el costo de disponibilidad, se paga el costo de oportunidad, se paga el costo social del agua. ¿Qué paga el que paga? ¿Quién se apropia de los excedentes generados por el uso? Y estos son interrogantes que es muy interesante debatir. Y uno que es el más importante es pensar cuál es el rol del Estado en este sentido, cuál es la lógica que utiliza el Estado, ¿sí?, para intervenir en el tema del agua. Bueno, estos planteos para avanzar en estos interrogantes y que hemos convocado a referentes importantes de 3 cuencas de nuestro país, que es una de la cuenca Matanza-Riachuelo, otra es la cuenca del río Colorado y otra es la cuenca del Uruguay. Este análisis, esta visión por cuencas, me parece muy interesante, ya que la conflictividad se manifiesta precisamente a nivel de cuencas, donde interactúan los distintos actores sociales y donde se dan las políticas y el impacto de esas políticas dentro de eso. Por eso hemos presentado esta jornada en términos de analizarlo por distintas cuencas hidrográficas. Entonces, para eso voy a presentar a los expositores, ¿sí? Por la cuenca Matanza-Riachuelo va a exponer el ingeniero Marco Ciponeri y la doctora María Laura Henry. La temática de su exposición, ahí la ven, calidad de vida en la gestión de cuencas, estudio de caso. Voy a hacer un breve resumen de los antecedentes de ambos. El ingeniero Marco Ciponeri es ingeniero hidráulico y civil, recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido secretario académico de la Facultad de Ingeniería y director de vinculación tecnológica. Desde hace más de 20 años trabaja en temas vinculados al ambiente y a la gestión ambiental, como lo señala la docencia de grado y posgrado y la vicepresidencia de la Red Argentina de Capacitación y Fortalecimiento en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, y su carácter de representante de la Facultad de Ingeniería en temas ambientales. La doctora María Laura Henry es doctora en Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires y magíster también en Ciencias Sociales del Trabajo y licenciada en Sociología de la Universidad de La Plata. Es becaria postdoctoral del CONICET, profesora de la carrera de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y acredita trabajos de investigación, de transferencia y publicaciones sobre las temáticas de condiciones y medio ambiente de trabajo, sociología del trabajo, calidad de vida y metodología de la investigación. Presentado a los expositores, les dejo la palabra para empezar Laura y yo creo un poquito porque vamos a ir reventando. Bueno, chao. Sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes, buenas noches, estamos en el límite. Gracias acá a nuestra anfitriona por la invitación y por darnos la oportunidad de venir a contarles un poco en qué hemos estado trabajando este último tiempo. El tema del cual venimos a hablar hoy tiene que ver con una línea de investigación que venimos realizando acá con el equipo en el laboratorio, que tiene que ver con el diseño de índices e indicadores para la gestión de cuencas, ¿sí? Tanto para realizar diagnósticos, evaluaciones, como para también realizar monitoreos de las cuencas, ¿no? Esto que decía recién Liliana, la importancia de la cuenca como unidad de análisis, ¿no? Y los potenciales que encierran. Y desde algunas características particulares, y viene muy bien a cuento del lugar en el que estamos, porque es desde una perspectiva interdisciplinaria. De hecho, es un equipo que está conformado por ingenieros, biólogos, aquí socióloga, economía, digamos. Hemos tratado de lograr esa comunicación, que no es tan difícil como parece, pero simplemente hay que tener voluntad de querer entenderse y se logran cosas muy lindas. Digo, los resultados son mayores que las dificultades siempre. Y también digo, la experiencia de esto, la línea de investigación es claramente con una vocación práctica, o sea, producir indicadores que sean herramientas y que no sean solamente meros estudios, digamos, que quedan encerrados en un paper o en la facultad, sino que eventualmente puedan ser utilizados por tomadores de decisiones o por la propia comunidad, ¿no? También es interesante el tema de cómo se transfiere conocimiento a ONGs, a instituciones de diferentes tipos. Siempre con esta idea de conocer para transformar, como alguna vez hemos perdido a veces ese horizonte, pero la idea es eso, ¿no? Hoy le vamos a contar una experiencia de cómo se desarrolló un índice de calidad de vida para la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿sí? Este fue el proyecto que nos tuvo entretenidos un par de años a todos, y es un caso interesante para transmitirles porque el origen de este desarrollo tuvo que ver con una demanda de una institución estatal particular, que es ACUMAR, a partir de un convenio con la facultad. Estuvo esta necesidad, ¿no?, de un actor social, en este caso un organismo, de diseñar un sistema de índices. Ese proyecto abarcaba un índice de calidad de vida y un índice de calidad de agua. Acá, bueno, no vamos a presentar, pero tenemos a Mónica Salvioli, que ya estuvo a cargo y que nos acompaña, una gran compañera. Y bueno, venía ese combo, ¿no? Un índice de calidad de vida y un índice de calidad de agua. ¿Por qué venía esto? Bueno, por cuestiones que tal vez no podamos contar ahora, pero bueno, hay toda una manda judicial detrás, o toda una cuestión donde ACUMAR tiene que monitorear toda esa zona, y en esos requisitos que venían de ese lado, había la necesidad de monitorear eso que vamos a llamar calidad de vida. Había que medir la calidad de vida, ¿no? Entonces esa era, digamos, de forma amplia la demanda que nosotros recibimos. Y ahora vamos a ver qué vueltitas tiene esto de decir, bueno, tengo que medir la calidad de vida, ¿no? Entonces había que verificar eso para medir las intervenciones realizadas. Creo que me olvidé la línea, pero ahora vamos a pasar. Bien. Decía esto de calidad de vida, ¿no? La expresión calidad de vida es muy utilizada en distintos ámbitos. A veces uno lo usa de manera personal, ¿no? Mi calidad de vida. Se usa a nivel laboral, la calidad de vida del trabajo. Y en los medios de comunicación también está este tema de la calidad de vida, ¿no? Es un uso en realidad crítico que se hace del concepto. En general se lo usa como coloquialmente.
Ahora bien, si uno preguntara, la verdad que pocos podrían explicitar bien de qué se trata la calidad de vida, ¿no? Si uno se pusiera a reflexionar sobre eso, o cómo se la entiende. Y implica adentrarse en un campo muy complejo, porque la calidad de vida tiene un montón de temáticas adentro, ¿no? Desde la salud, la vivienda. Si uno empieza a revisar, encuentra que es digamos, tiene pequeños mundos interiores, ¿no? La calidad de vida, que implica. Y también confluyen distintas disciplinas, cómo se la entiende por esta amplitud temática. Y por último, el tema de la calidad de vida tiene un componente valorativo irreductible. O sea, por más que uno le esquive la cuestión, hay un tema de hablar de lo que sería una buena vida, ¿sí? Y ahí ya implica, ¿no? Hablar de estándares, hablar de varas, de hasta dónde o en qué punto se alcanza ese bienestar, o de metas para alcanzar, ¿sí? Entonces, claramente lo que nosotros primero encaramos cuando teníamos que hacer este índice es hacer una reflexión sobre el concepto, ¿sí? Porque por más que quisiéramos ir a lo técnico, la pregunta siempre era, bueno, ¿pero qué vamos a medir? Era una cuestión preliminar. ¿Qué entendemos por calidad de vida y cómo en función de eso lo vamos a medir? Acá, como recién decía también nuestro presentador, una primera observación que hay que hacer sobre el concepto de calidad de vida es que es un intento por enriquecer aquellos primeros índices o indicadores que se usaban para medir el bienestar y que eran estrictamente económicos, ¿sí? Al principio, digamos, los primeros indicadores de bienestar referían a cuestiones desde, no sé, el PBI, el ingreso per cápita, como que con eso bastaba, ¿no? Para saber o examinar el bienestar de una población. Esto obviamente con el tiempo empezó a mostrarse como demasiado estrecho, ¿no? Porque empezaron a haber aportes de diferentes disciplinas diciendo, bueno, pero no alcanza con esto cuando hay toda una serie de aspectos que implican y que inciden en la calidad de vida, pero los vamos a ver. Y ahí fue cuando en las últimas décadas empezaron a surgir todos estos índices multidimensionales, ¿no? Con miradas enriquecidas sobre cómo empezamos a medir todos estos parientes cercanos, digo yo, el desarrollo, la calidad de vida, incluso hay ahora índices de felicidad, ¿no? Como distintas palabras que parecerían, tienen un parecido de familia, ¿no? Remitirían lo que es todo esto que es bienestar. En nuestro caso, nosotros realizamos y consensuamos en su momento una definición de calidad de vida. Acá está, la dejo para que la lean, en larga, no la voy a leer yo, pero lo importante era cómo consensuar una definición que en términos de nuestro trabajo que teníamos que hacer, porque en el medio teníamos que hacer un trabajo, fuera lo suficientemente amplia como para abarcar todos estos temas de los que hablamos, pero a su vez suficientemente específica como para indicarnos qué vamos a medir, ¿no? Es ese juego con la operacionalización siempre muy esquivo, ¿no? Y ahí esta fue una definición que discutimos mucho en reuniones, que ponemos una palabra, que sacamos la otra, que esto a qué se refiere, ¿no? Y que incluso como era un trabajo con ACUMAR, había que consensuar también con ACUMAR qué significaba, porque era lo que marcaba la vara. Bueno, ahí llegamos o no llegamos, ¿no? Cada palabrita podía ser un detalle. Lo importante es que nosotros queríamos comentarles que subyacen algunos conceptos y en toda definición, y que hablan un poco de cómo nosotros trabajamos el tema de la calidad de vida. Primero, ahí está la idea de que hay una expectativa de logro, ¿no? De que hay cuestiones o metas a las cuales llegar, ¿sí? Y que en función de eso se va a realizar un monitoreo y una evaluación. Y esto también son metas cambiantes, históricas. Probablemente lo que hoy sea una calidad de vida buena no sería lo mismo hace 50 años, porque bueno, nuestras necesidades que van cambiando como sociedad. También el tema que subyace ahí es el tema del espacio específico. La calidad de vida en Argentina o en alguna región latinoamericana seguramente no será lo mismo que si vamos a un país europeo, ¿no? Está esa cuestión de situar un territorio, y acá estamos hablando de una cuenca aparte, ¿no? Una cuenca específica que tiene el conurbano adentro, bueno, tiene toda una particularidad. Eso también, digamos, está subyacente, y está la idea de preguntarnos, bueno, ¿cuánto uno puede o no extrapolar estas herramientas a otros territorios? Pero bueno, sobre eso también es toda otra discusión. Está la idea de que la calidad de vida tiene que ver no solo con meros bienes o servicios, ¿no? Con una cosa utilitaria, sino también como algo que brinde capacidades a los individuos y que les permita planificar trayectorias a largo plazo, trayectorias vitales, ¿no? No solamente quedarnos en cuestiones más puntuales, ¿no? Y ahora cuando miremos el indicador también eso se va a ver de por qué incluimos algunas cosas. Y el tema de que la calidad de vida no es una cuestión meramente individual. Acá esto también subyace la idea de que es una construcción colectiva en la que participan los individuos, pero también las organizaciones públicas, los actores privados,
todos estamos ahí metidos, no alcanza solamente con que dejemos librado esta cuestión a los recursos que puede o no tener una persona, una familia. Es una construcción colectiva, donde todos tienen su aporte, o donde todos a veces generan daños a esa calidad de vida. Entonces, eso también tenía que estar ahí. Y la cuestión, que lo último que quisiera comentar sobre esta definición, es que subyace también una idea de equidad, como hablábamos recién. La idea de que la importancia de que el bienestar tiene que ser colectivo o no sea, siempre digo yo, porque realmente no alcanza con que uno solito esté bien o una parte esté bien, si al lado tenemos situaciones que son de desigualdad ya a veces insoportables o de precariedad que realmente, digamos, porque a veces vieron que los promedios borran estas cuestiones, ¿no? Entonces, hablar de equidad también en esa definición, bueno, es una idea fuerte para nosotros, la idea de ver estas dispersiones. Cuando Marcos muestra algunos mapas de cómo se midió, vamos a ver cómo estas desigualdades lamentablemente siguen persistiendo, ¿no? Y sobre eso hay que actuar, para esto debería servir una herramienta. Brevemente, ¿cómo diseñamos este índice de calidad de vida? Nosotros ahí lo que hicimos fue seguir, bueno, las buenas reglas del método, ¿no? En esto de tratar de armar una herramienta que fuera rigurosa, porque además después se discutió en talleres, hubo discusiones con expertos, y eventualmente iba a salir al público, y bueno, queríamos que sea una buena herramienta. Lo primero ahí fue obviamente hacer un diagnóstico socioambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, para hacer realmente una herramienta situada. Si hubiéramos estado en otro lugar, hubiéramos investigado cómo era ese territorio. Acá por suerte había mucho trabajo ganado, porque en el laboratorio ellos vienen trabajando hace muchísimo tiempo, entonces fue muy sencillo saber bien en qué territorio vamos a trabajar. Pero bueno, como idea, digo, si nos mudaran a otro lugar tendríamos que empezar de cero y analizar el territorio, ¿no? Después también otro trabajo que nos llevó tiempo, pero fue muy enriquecedor, fue hacer una indagación del estado del arte, ¿no? Revisamos bibliografía nacional e internacional sobre qué indicadores e índices se habían desarrollado en el último tiempo para medir esto que era la calidad de vida, ¿no? Ahí encontramos, la verdad, esfuerzos muy interesantes. Es un tema que en el mundo la verdad que tiene todo un desarrollo muy grande, que en la Unión Europea, por ejemplo, es un tema fundamental, la inclusión regional, diseñar indicadores. En Argentina está un poco más todavía escaso el tema, pero hay intentos también de realizar este tipo de mediciones. Así que bueno, de ahí fuimos viendo algunos diseños, viendo qué nos servían de algunos, qué nos gustaban de otros, cómo podríamos proceder, también viendo vacíos y vacancias, eso nos ayudó mucho también para proponer cosas nuevas. Y bueno, lo que les contaba recién, yo empecé un poco por el medio de la exposición, pero el tema de hablar de un marco conceptual es importante, que digo, las herramientas y las mediciones no se hacen en el vacío. Todas las mediciones tienen conceptos detrás. Todas están en su unidad, ¿no? Pero todas están midiendo cosas que siempre hay que explicitar. Y también después, una vez que logramos cerrar un poco lo que era la calidad de vida, hablar de, bueno, qué dimensiones al interior iba a tener, ¿no? Porque la verdad que nosotros vimos indicadores de todo tipo que incluían dimensiones que por ahí nosotros no pusimos, pero dimensiones hasta de, no sé, participación ciudadana podría poner uno, o dimensiones de seguridad ponían otros ponían dimensiones de participación cultural, digamos, todo podía ser calidad de vida, ¿no? O sea, como que las dimensiones adentro podían ser muchísimas. Pero bueno, nosotros elegimos 4, como vamos a ver ahora, y las trabajamos bastante para que tengan la coherencia dentro de ese enfoque. En cuanto a los indicadores, ahora Marcos les va a explicar un poco cómo se armó, pero bueno, cada dimensión tenía sus indicadores, por supuesto la cuestión también que vino después fue el tema de hacer las famosas ponderaciones y la fórmula para la agregación final de los indicadores, ¿no? Y después se hizo la aplicación y se hicieron mediciones. Es un poco el caminito que fuimos recorriendo, acá es muy breve, pero fueron muchísimos meses. Igual esto también está estilizado, ¿no? Uno va y vuelve y retoca. En lo que hemos hecho estas cosas sabemos que más bien es un caminito interactivo hasta que uno logre el instrumento con cierta coherencia y que uno considera satisfactorio. Las dimensiones son las siguientes, que yo les voy a presentar un poquito cómo sería la arquitectura del índice. Fueron 4. La primera que incluimos fue la de vivienda, ¿sí?
La dimensión vivienda obviamente es un componente fundamental para el bienestar de las personas, porque es la posibilidad de tener un hábitat, un espacio en el cual vivir con seguridad y dignidad. Por eso también la vivienda, digo, no era solamente que hubiera un techo y paredes, sino que tenía que tener ciertas características, que también fue publicitado, ¿no? Nosotros ahí incluimos cuestiones que le hicieran aptas para una buena vida, ¿no? Para tener calidad de vida. El tema de la calidad de la vivienda en términos de los materiales adecuados y resistentes, el tema de una fuente de energía como es el gas por red, la cuestión de la certeza del dominio, que tiene que ver con la posibilidad de prever, esto se mide, digamos, con la propiedad o de la vivienda, del terreno, sobre todo en cuestiones acá en este territorio que está mucho el tema de la ocupación, el riesgo de desalojo. Bueno, esto por una familia se imagina que puede ser terrible una situación así de perder el lugar. Y también medimos un poco la cuestión de las dimensiones, el tamaño adecuado en función de este indicador que es el hacinamiento, ¿no? No solamente lo cualitativo, sino lo cuantitativo está ahí metidito en esa dimensión, ¿no? Viviendas dignas, ¿no? Así que esa fue una dimensión que trabajamos con. Creo que en los talleres con expertos cambiamos un indicador, pero bueno, la elaboramos bastante desde ese lado. Esta es una dimensión más bien clásica, ¿no? Uno lo ve muy repetido en los indicadores. Después la otra que incluimos fue la dimensión de salud. Acá creemos que es una dimensión que elaboramos de otro lado, bastante distinto a lo que se ve en otros trabajos. No hay que justificar mucho porque uno incluiría la dimensión salud en calidad de vida, ¿no? Básicamente el bien más preciado que uno tiene es su salud, ¿no? Para poder hacer todo el resto de las otras cosas. Nosotras ahí incluimos indicadores que tienen que ver con, por un lado, el plano como sería reparador de la salud, ¿no? Que son los efectores de salud. Pero también pusimos mucho énfasis en el tema preventivo, ¿sí? Ahí van a ver que están los servicios sanitarios básicos y la disposición de residuos, porque creemos que para el caso de la cuenca son aspectos que realmente hacen y harían, si se trabajara más, una diferencia enorme en el perfil epidemiológico de los habitantes, ¿sí? Particularmente, fíjense que no son aspectos que están atados directamente al sistema hospitalario, que es lo que uno ve mucho en estos indicadores, ¿no? Cantidad de hospitales, cantidad de camas, enfermedad. Bueno, acá no, tiene que ver más con una visión de largo plazo, como les decía, de acciones que modificarían la situación en la cuenca, y sobre todo de una visión colectiva de la salud, ¿no? No una relación meramente, incluso meramente biológica de pacientes, médicos, sino es una visión colectiva de la salud, una visión de la salud pública, ¿no? Y estas acciones redundarían claramente y sobre las cuales, digamos, estos son indicadores sobre los cuales el Estado puede actuar, ¿no? Así que esos, por lo menos nosotros, por ejemplo, los servicios sanitarios básicos suele ubicárselo a veces en la dimensión vivienda, lo más clásico, nosotros lo decidimos ubicar en la dimensión salud para dar este enfoque particular que nosotros tenemos sobre la salud pública. Luego también incluimos una dimensión de entorno. Nosotros ahí entendemos entornos por toda esa porción del ambiente urbano que interactúa significativamente con la población. Y donde hay elementos que inciden de manera positiva o negativa sobre la calidad de vida, ¿sí? Ahí nosotros tomamos, bueno, espacios verdes públicos por las funciones sociales que tiene, obviamente, de colectivas, pero también por las funciones ecosistémicas que cumplen. El tema del transporte, realmente para la gente del conurbano el tema del transporte sigue siendo un aspecto clave sobre el cual hay mucho para trabajar. Y también incluimos todos unos aspectos que tienen que ver más con elementos del entorno que podríamos llamar amenazas, ¿no? El tema de las cavas, que son una cuestión muy particular ahí de la cuenca. El tema de las industrias y la contaminación de las industrias. En este caso está puesto como amenaza, no como fuente de trabajo, ¿no? De que a veces se lo pone al revés, según como se lea el mismo indicador, vieron que tiene esa lectura diferente. Y también, bueno, cómo no hablar del riesgo por inundación, ¿no? Así que esos son indicadores que nosotros incluimos. Ahí, digamos, en sí, toda la dimensión entorno, si uno se pone a ver los indicadores nacionales, es bastante novedoso porque en general estos indicadores, estos índices de calidad de vida o de bienestar son diseñados por economistas u otros científicos sociales, donde reconozco no estamos acostumbrados a meter la parte de entorno o cuestiones más vinculadas a la naturaleza,
Y ahí digo, por mi parte, yo he aprendido muchísimo en este proyecto porque, bueno, uno ahí toma conciencia de cómo a veces uno se queda corto con las perspectivas. Así que esto también creo que puede ser innovador para, no aquí tal vez, pero en otros espacios puede ser innovador. Van a ver también que hay, por último, una dimensión que es la de educación. También ahí pusimos esos dos indicadores. La educación, ¿cómo no hablar de educación cuando se habla de calidad de vida? Si es lo que permite, por un lado, en el mercado de trabajo una mejor inserción, pero por otro lado tiene una función vital para que los individuos puedan ejercer su rol como ciudadanos con herramientas, puedan realmente proyectarse en términos de calidad de vida individual pero colectiva, con herramientas, con habilidades para reclamar y ejercer sus derechos, ¿no? sobre todo lo que implica su vida. Van a ver, estos son digamos, esta es la forma que tomó el índice de calidad de vida. No hay una dimensión estrictamente económica, no hay una dimensión de economía, como eso también se ve mucho en los indicadores, porque nosotros, discutiendo y debatiendo esto si poníamos o no poníamos esa dimensión, llegamos a la conclusión de que nos interesaba más captar las condiciones reales, ¿no? Cómo se plasma, o cómo es la vida real de las personas, y que la dimensión económica o los aspectos económicos, ya sea de ingreso o de empleo, quedan reflejados ahí, ¿no? Queda reflejada en la calidad de tu vivienda, queda reflejada en tu acceso a determinadas cuestiones, a los efectores de salud, bueno, en fin, a diferentes aspectos. Entonces, digamos que la dimensión económica está, pero está como por detrás de estos indicadores, ¿no? Lo que yo les decía era el tema de tratar de medir las experiencias concretas de vida de la población. Por lo menos nosotros, al menos, siempre todo es perfectible, queremos haber acercado un poquito el bochín a esas cuestiones y estar cerca de esas mediciones. Marcos lo que les va a contar ahora es un poquito cómo utilizar, vamos a hacer una especie de demostración de cómo podemos utilizar estos indicadores sobre el uso práctico, y vamos a poner un poquito la lupa dentro de alguno de estos para ver cómo funciona, ¿sí? Yo lo que les doy es este panorama general. Y bueno, creo que por mi parte te doy el pase para que puedas. Bueno, buenas tardes. Yo me siento más cómodo parado, así que soy consciente de que el tiempo es acotado, así que voy rapidito y me voy a detener en algunas cosas. Entonces le voy a contar qué es lo que le voy a presentar más o menos rápido y en qué me voy a detener. Cada uno de estos indicadores individuales nosotros los mapeamos a nivel de radio censal en toda la cuenca Matanza-Riachuelo, para aquellos radios censales con una densidad de más de 10 habitantes por hectárea. Tuvimos que poner un corte porque no es lo mismo medir la calidad de vida rural que la urbana, ¿sí? Entonces, como no teníamos una definición clara del INDEC para hacer esa definición, tuvimos que tomar alguna densidad. Así que tomamos esa densidad y eso es lo que está mapeado, y ustedes van a ver entonces dónde hay gente realmente significativamente en la cuenca Matanza-Riachuelo. Vamos a ver los mapeos de cada uno de los indicadores primero y después de cada dimensión, ¿sí? Sí, indicamos los indicadores en cada dimensión. Para vivienda, para salud, para entorno y para educación. Me voy a detener, como estamos hablando especialmente de gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca y cómo impacta esto en la calidad de vida de la población, como no nos podemos detener en todo, me voy a detener en los servicios sanitarios básicos un poquitito más para ver cómo impactan en la calidad de vida de la población, ¿sí? Y voy a tratar de mostrarles por qué para nosotros es importante que llegar con agua potable y con cloaca, con los dos servicios juntos a la población, que uno de los dos solos no sirve, ¿sí? Bien, empezamos con la dimensión vivienda, y nos empezamos a amigar con la cuenca, ¿sí? Acá tenemos el límite de cuenca. Acá está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acá está la desembocadura al Río de la Plata, acá tenemos Avellaneda, ¿sí? Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, acá está La Matanza, y para empezar a amigarnos con los colores, bueno, los colores celestes son los que están en mejor situación, o sea que en este sentido, donde tenemos los celestes quiere decir que hay menos hacinamiento, y después, a medida que pasamos a los amarillos, a los naranjas y a los rojos, estamos en zonas de mayor hacinamiento o de peor condición respecto de este indicador. Esta misma
lógica cromática vale para todos los indicadores. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces vemos cómo estamos en hacinamiento y ya podemos empezar. Acá tenemos el curso Matanza-Riachuelo y lo interesante es empezar a ver que hay un patrón de distribución de la población y de distribución de las condiciones de un atributo, en este caso de hacinamiento, que no tiene que ver con los partidos, sino que tiene que ver con la cuenca. ¿Sí? Acá tenemos la calidad de las viviendas, que también tienen un patrón de distribución. Las mejores viviendas son, de nuevo, las que están en color azul y las peores son las que están en color rojo. De nuevo pongamos la lupa acá en La Matanza y en esta zona que después vamos a ver que es inundable, ¿sí? De Lomas de Zamora, un poquito de Lanús y de Esteban Echeverría. Acá tenemos la provisión de gas por red, ¿sí? Tomamos gas por red porque nos parece que es, digamos, la forma en que culturalmente estamos acostumbrados a calefaccionar nuestras casas y a darle energía a nuestras cocinas, ¿sí? No quiere decir que no se pueda llegar con otra forma de energía, pero esto es lo que culturalmente estamos acostumbrados, ¿sí? Y certeza del dominio, ¿sí? Que acá esto tiene que ver, es un aporte de Claudia Nattelson, que participó de uno de los talleres en donde validamos el índice, ¿sí? La certeza del dominio tiene que ver con la relación de formalidad que uno tenga con su vivienda, ¿sí? Si uno alquila o es dueño de la vivienda, hay una relación de certidumbre, hay una relación formal y que nos da un horizonte de tranquilidad, si se quiere, en ese sentido. ¿Sí? Entonces vemos dónde están las mejores situaciones, ¿sí? Y dónde la situación se va degradando respecto de esto. Integrando en una fórmula, ¿sí? Donde cada indicador tiene su peso, sacamos el índice de vivienda, que también tiene un cierto patrón de distribución en la cuenca, que vemos que en la cuenca baja, digamos, es mejor, ¿sí? Estamos en mejores condiciones que a medida que subimos, y sobre todo por margen de izquierda, por el lado de La Matanza. Todos estos píxeles son, me olvidé decirlo, a nivel de radio censal, ¿sí? Radio censal es la menor unidad en la que se puede medir en los censos de población y vivienda. Estos índices, este índice es altamente dependiente del censo de población y vivienda, lo cual no quiere decir que se pueda actualizar cada 10 años. Nosotros propusimos para cada indicador metodologías por lo menos para aproximarlo y poder hacer actualizaciones cada 2 o 3 años del índice de calidad de vida y bueno, tener la certeza de que se hicieron bien las actualizaciones cada 10 años. El índice educación se sacó directamente de cómo Naciones Unidas toma la dimensión de educación en el índice de desarrollo humano, ¿sí? El índice de desarrollo humano tiene 3 dimensiones, una que es económica, otra que es de salud y otra que es de educación, y directamente después de investigar bastante decidimos tomar el de Naciones Unidas, que tiene que ver con la educación, con los años esperados de educación de la población menor de 25 años y con la años promedio de educación de la población mayor de 25 años. Esto, digamos, simplificando un poco las definiciones, pero en esencia es eso. Y esta nos da la distribución de cómo es la educación en la cuenca Matanza-Riachuelo. De nuevo vemos que la situación en Ciudad Autónoma y en algunos lugares de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, alejados del cuerpo principal, es donde tenemos las mejores condiciones en educación. En entorno, en este primer mapa podemos ver los lugares en rojo, los radios censales donde hay carencia de espacio verde público, ¿sí? Las cavas no tienen una gran incidencia en la calidad de vida, por lo menos por cómo lo hemos diseñado nosotros, y esto tiene que ver también con la calidad de la información que nos las proveyó mismo ACUMAR, pero pareciera que las cavas están en lugares más o menos rurales, entonces no impactan tanto en lo urbano. El transporte, acá una decisión importante, tomamos el transporte público. Las zonas rojas indican dónde hay carencia de transporte público. No tomamos autopistas, no tomamos la solución individual para el diseño del índice de calidad de vida. Acá tenemos las industrias. Las industrias van a contramano, digamos, en cuanto a indicador de calidad de vida respecto de la mayoría del resto de los indicadores,
¿sí? Precisamente porque las industrias están más que nada en la cuenca media y baja de la cuenca, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista ambiental, ¿sí? No solo por la contaminación, sino por todo el movimiento que producen las industrias, digamos, básicamente lo que consideramos es que hay una incompatibilidad entre la actividad residencial y la industrial. Nosotros nos concentramos más que nada en la residencial. Y por último, el riesgo de inundación lo tomamos sobre bases, digamos, eso no es la mancha de inundación, esto es un cálculo, digamos, está hecho sobre un cálculo bastante complejo que hizo otro grupo del laboratorio del Departamento de Hidráulica, que tiene en cuenta cómo se produce la inundación, entre otras cosas, el tirante, un índice de peligrosidad que tiene en cuenta el tirante y la velocidad con que escurre el agua. O sea, no es lo mismo que a mí me dé el agua a la cintura a 1 metro por segundo, por ahí no me pasa nada, y si me da 5 metros por segundo, por ahí me arrastra y me ahoga. Así que esto es lo que tiene que ver con el entorno. Integrados todos los indicadores individuales en la dimensión entorno, nos da este resultado que nos da un poco más pixelado que las otras dimensiones, si se quiere. Por ahí con un patrón de distribución no tan claro, aún así en la cual, digamos, en esta parte de la Matanza se nota en peores condiciones, ¿sí? Y acá en esta zona de Lanús y Avellaneda, que casualmente también es una zona con riesgo de inundación. Por último, la dimensión salud, ¿sí? Tenemos efectores de salud. Acá tuvimos una sesión con un médico dedicado a la salud pública que nos dijo: tengan en cuenta los centros de atención primaria. Así que no tuvimos en cuenta ni hospitales, ni clínicas privadas, ni ninguna cuestión de ese tipo, sino el primer nivel de atención. Los lugares en rojo de nuevo son los lugares donde hay carencia de centros de los CAPS, que acá entran las salitas sanitarias, la SUPA y bueno, todo lo que es la atención primaria. El tema de los basurales, tuvimos que tomar el basural, pequeño basural, micro, meso y macro basural, que era lo que tiene Acumar en la base de datos. Nosotros hubiéramos querido tomar el recorrido de los camiones recolectores de basura para sacar el indicador, digamos, para suponer, pensando en que por donde pasa la recolección de basura no hay basurales. No tenían el dato, extrañamente, y sí tenían el dato de los basurales. Así que tuvimos que tomar los basurales y su influencia negativa. Y los servicios sanitarios básicos, acá lo que tomamos, las zonas rojas, son las zonas en las que hay carencia de por lo menos uno de los servicios, ¿sí? O agua o cloaca. Y las zonas azules son las que tienen los dos servicios en conjunto, ¿sí? Y es en esto lo que me voy a detener un poquitito más yo. Aquí se repite el mismo indicador. Acá tenemos la presencia de la red de agua en la red. Esto es un dato de censo 2010. Las zonas verdes son las áreas que tienen red de agua potable, ¿sí? Las áreas rojas son las que no tienen. Y aquí tenemos las áreas que tienen red. El área verde es el área que tiene agua y cloaca, ¿sí? Estas áreas no tienen cloaca. Por la forma en que se prestan los servicios, se llega siempre primero con agua potable. O sea, no hace falta que les presente un plano de dónde hay red cloacal, porque se llega primero con el servicio de agua potable, ¿sí? Entonces, estas zonas tienen agua y cloaca. Fíjense, este mapa prácticamente cambia los colores de este, ¿sí? Y acá es donde hay red cloacal. En toda esta área no hay red cloacal. O sea, que la carencia siempre se muestra en la red cloacal, no tanto en el tema de agua, ¿sí? Bien, este es un esquema de auge del año 2004. Ahora me voy a concentrar en el tema de agua potable, de la provisión de agua potable y de cloaca, y cómo impacta esto en la calidad de vida, y cómo impacta también en distintos componentes donde hay agua, en donde se produce el ciclo hidrológico, ¿sí? Yo voy a tratar de ser didáctico, digamos, ahora voy a agregar un par de filminas para tratar de ser didáctico, ¿sí? Para explicar qué es lo que pasa cuando no hay red cloacal.
simplemente para los que no conocen más o menos cómo es el perfil de suelos y de los acuíferos que hay en nuestra zona, ¿sí? Primero tenemos un acuífero libre, ¿sí? Denominado pampeano, o también freático, digamos, ¿no? Luego tenemos un acuitardo, que es una capa de suelos semi-impermeable, ¿sí? Pero que tiene cierta permeabilidad. Y luego tenemos un acuífero puelche, ¿sí? Que hace unas décadas tenía muy buena calidad de agua. Era una muy buena fuente para la provisión de agua y era la principal fuente de provisión de agua. A partir de los años 90 se empezó a cambiar el acuífero puelche por el agua del Río de la Plata. Entonces nosotros ahora tenemos como principal fuente de agua el agua del Río de la Plata. Insisto, voy a presentar la situación sin red cloacal y después con red cloacal para ver cómo impacta todo en la salud de la población. El agua de red trae beneficios para la población, ¿sí? Esta agua se potabiliza y nos trae beneficios y nos mejora la calidad de vida de la población. Pero la población, luego de utilizar el agua de red, tiene que disponer sus efluentes cloacales en algún lugar. Como no tenemos red, los disponemos localmente, ya sea pozo ciego, cámara séptica y pozo ciego, o directamente a zanja, ¿sí? ¿Esto en qué impacta? Esto va a suelos y zanjas, como dijimos, ¿sí? Y de suelos y zanjas forman parte del ambiente donde vive esta misma población. Entonces esto se vuelve como una cuestión negativa en la calidad de vida hacia la misma población. O sea que la misma población que recibe el agua por red, ¿sí? Que cuando la recibe por red, en vez de tener la solución individual, tiene la propensión al consumo y consume más agua, dispone más efluentes cloacales en el subsuelo o directamente en zanjas, y esto mismo le produce perjuicios en su calidad de vida, ¿sí? Lo cual resulta una paradoja. Ahora, parte de esta agua infiltra, parte de este efluente cloacal infiltra, ¿sí? Y va al acuífero pampeano y también al puelche, porque como dijimos, este acuífero es semipermeable, ¿sí? Entonces contaminamos la principal fuente de agua que teníamos históricamente, que es el acuífero puelche, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto se vuelve de nuevo en contra de la población, porque hay población que todavía sigue extrayendo, el 30% de la población no tiene agua potable, entonces tiene que ir a la solución individual y tiene que sacar del puelche, lo cual es caro, entre otras cosas, porque hacer un pozo de 50 metros es caro y porque la energía que se gasta es mucha. Y además sacamos agua con nitratos, porque ya es agua de mala calidad, porque la contaminamos por no tener, en parte por no tener cloacales. Así que esta es la situación en cuanto a calidad de vida cuando tenemos red cloacal. Veamos ahora cuando tenemos red cloacal, qué es lo que ocurre. Nuevamente seguimos sacando agua del Río de la Plata como fuente principal, beneficiamos a la población, la seguimos beneficiando, tenemos una red cloacal y plantas de tratamiento de efluentes cloacales, ¿sí? Entonces, el agua vuelve al Río de la Plata tratada, ¿sí? Entonces, bueno, impacta mucho menos que si volviera sin tratar. Ahora, ¿estamos tratando todos los efluentes? Estaremos tratando un 20, 25, 30% de los efluentes cloacales en el conurbano aproximadamente, no más que eso. Entonces, la otra situación que convive de manera simultánea es que tenemos una red cloacal que va a río y arroyo sin tratar, entre otros al río Matanza, al Matanza Brachuelo. Y después de ir a los ríos y arroyos, ¿a dónde va? Bueno, parte infiltra, que no lo puse porque no me alcanza la filmina, ¿sí? Parte infiltra y también contamina el puelche. Pero parte vuelve como descarga de agua contaminada al agua del Río de la Plata. ¿Y acá se terminan los perjuicios para la población? No, no se terminan acá. ¿Por qué? Porque contaminar el agua del Río de la Plata, el Río de la Plata es un cuerpo de agua de usos múltiples. Entonces estamos perjudicando una serie de actividades, como por ejemplo la pesca, ¿sí? La navegación deportiva, la natación, perjudicando o directamente restringiendo que no se puedan hacer algunas, ¿sí? Las actividades recreativas, pensemos en lo que es Punta Lara y Quilmes, ¿sí? La misma extracción, digamos, de agua potable, por ahí tenemos que incurrir en costos mayores para poder potabilizar un agua que la estamos contaminando. No estoy hablando de las industrias, me estoy olvidando de eso. Estoy simplemente contando cómo es el tema para los locales. Entonces perjudicamos de nuevo a la población. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Esta población es la misma que esta?
Y en parte sí, en parte no. En parte sí, en parte no. O sea, la población que está en un barrio, lo que le interesa es que le llegue la red local y que le saquen los efluentes. Y la mayoría de nosotros no sabemos si vamos por este camino o por este camino. Pero la mayoría de nosotros, toda la población, sabemos que no nos podemos bañar en Punta Lara, que no nos podemos bañar en Quilmes, que no nos da tanto placer ir a esos lugares. Por ahí vamos a la laguna Chascomús o a la laguna de Montt, y por ahí buscamos alguna otra opción en vez de seguir por estas opciones. Bueno, entonces con esto yo quería mostrarles un panorama más o menos lo más sencillo posible para ver cómo afecta la gestión de los recursos hídricos, nada más que un aspecto de la gestión de los recursos hídricos en el conurbano. Diría que esto excede, esta descripción cualitativa excede a la cuenca Matanza-Rochelo. Yo creo que vale para el conurbano en general, por lo menos para todas las cuencas que desaguan en el río de la Plata. Por último, bueno, integrando en los efectores de salud, o sea, los centros de atención primaria, los servicios sanitarios básicos y la disposición de residuos, en un índice de salud pública estamos en esta situación. De nuevo con Ciudad Autónoma, ¿sí? Y una partecita de La Matanza bien, y una parte de Avellaneda, de Lanús y Lomas de la Zamora bien, y después estamos bastante mal, excepto algunos poquitos acá de Echeverría. Bueno, nosotros metodológicamente también incluimos a Las Heras, Marcos Paz y Cañuelas, pero bueno, habría que ver si tienen, digamos, si podemos considerarlo como urbano estos tres localidades, ¿sí? Es cuenca alta. Y por último, integrando cada una de las 4 dimensiones, ¿sí? Vivienda, salud pública, educación y entorno, con una fórmula que, bueno, que tuvimos que justificar, etcétera, etcétera, nos da este mapa de calidad de vida para toda la cuenca Matanza-Rochelo a nivel de radio censal, ¿sí? Nosotros pensamos que por ahí lo interesante es que sobre muchos de los indicadores, por ahí no sobre todos, pero sobre muchos de los indicadores que les mostramos, los indicadores individuales, puede actuar el Estado, ya sea a través de ACUMAR o de otras instituciones del Estado. Y es interesante que el Estado mida cómo mejora la calidad de vida en la cuenca, ¿no? Bueno, muchas gracias. Una pregunta. Vos mencionaste los residuos plazales y dijiste, pasaste por alto el tema de la industria y la gran contaminación que tenemos, porque el río de la Plata, el Paraná es un afluente del río de la Plata, como el río Luján, y la gran contaminación que viene de esa región es industrial. Hace 7 años aproximadamente pararon de chupar agua del río de la Plata para potabilizar, porque había una contaminación que no sabían qué era. Y después se descubrió que eran 4 transformadores con PCB en el río Luján. El tema de las cloacas es un tema serio, y es más serio el tema industrial. En el tema de las cloacas, en Vicente López, las aguas cloacales van a parar, parte de ellas, al río de la Plata, pero no al centro del río de la Plata, van a parar a la costa. Es más, hay lugares donde hubo problemas de inundación, entonces hicieron un bypass del agua pluvial al agua cloacal, o del agua cloacal al agua pluvial, para poder sacar el agua hacia afuera. Entonces eso llevó a que ese agua llegue al río en forma contaminada. Claro, es un problema, pero no es tan serio como el tema industrial, que es muchísimo más serio, teniendo en cuenta que en el río Paraná, desde Zárate para abajo, sin contar un poco más arriba, hay un núcleo industrial de gran importancia. Sí, nosotros hablamos de la cuenca Matanza-Rochelo, no hablamos sobre toda la cuenca del Plata. Sí. En la cuenca Matanza-Rochelo, el principal aporte de contaminación, o sea, están en un mismo orden la contaminación por efluente local que por efluente industrial, ¿sí? En un mismo orden de magnitud.
probablemente la magnitud de la contaminación cloacal sea mayor. La característica del industrial es un poco distinta porque perdura más en el tiempo, sobre todo en los sedimentos. Entonces, son dos grandes cuestiones que hay que tomarlas las dos pero muy en serio, ¿sí? Pero bueno, nosotros nos restringimos un poco a la cuenca Matanza-Riachuelo y nos metimos con el Río de la Plata para contar las externalidades, ¿sí? Y porque en definitiva la cuenca Matanza-Riachuelo descarga el Río de la Plata. Sí. En el Riachuelo, yo he trabajado en empresas de Tesoro del Riachuelo que mandan los efluentes sin tratar directamente al Riachuelo, con lo cual son empresas industriales. Una consulta. Sí. En estos índices que están estableciendo, ¿no? Mi nombre es María Beatriz Espinosa, soy investigadora del CONICET. Sí. ¿Han incorporado de alguna manera el hecho de las concentraciones urbanas? Porque es algo que nos diferencia, no solamente en Argentina, sino sobrevuela San Pablo de noche, me doy cuenta que la cantidad de luces que hay, es decir, que la concentración urbana en San Pablo y el Gran San Pablo es enorme. Entonces, este tipo de soluciones o de propuestas no van a ser, en mi opinión, muy viables si no se tiene en contemplación la cantidad de personas que hay por hectárea, o por, no sé, la cantidad de habitantes que hay en un área muy... Además de la industria, que podría ser contabilizada de alguna manera como muchas personas, ¿no? Por el tipo de contaminación, el tipo de desechos que produce una industria. Y eso depende del área, de la superficie. Sí. ¿Eso lo han contemplado de alguna manera? Sí, nosotros hicimos todos los mapeos en porcentaje de población por radio censal que está en una determinada condición, ¿sí? Detrás de todos estos mapeos hay una planilla Excel con, digamos, donde están todos los cálculos y la condición de cada uno de los radios censales, ¿sí? Y hay otra planilla Excel con la densidad de población en cada uno de los radios censales. Entonces, estos mapeos sirven como alerta, ¿sí?, de por dónde pueden estar los mayores problemas. Pero uno puede mirar cada uno de los índices o cada uno de los indicadores con un mapa. Es más, yo creo que no lo tengo acá, pero y compararlo con un mapa de densidad de población, ¿sí? Y mirando las dos cosas, ir viendo dónde poner, digamos, a igualdad de condiciones, ocuparse donde hay más densidad de población, o sea, donde hay más gente por hectárea, o sea que sí se puede hacer. Y metodológicamente está planteado. Otra pregunta que quiero hacer, vos hablabas del ICB. Elio Díaz, mi nombre. Perdóname, ¿te podés identificar? Elio Díaz es mi nombre. Vos hablabas del índice ICB. ¿En qué rango existe ese índice y cuáles son los valores que van a seguir? Sí, nosotros cada uno de los indicadores los llevamos a un número dimensional que va entre 0 y 1. ¿Sí? Precisamente buscamos para poder sumar peras con manzanas de alguna forma, ¿sí? Y cada indicador fue porcentaje de población, por ejemplo, que tenía agua potable y cloaca en un determinado radio censal. Entonces, si el 60% de la población tenía agua potable y cloaca en un radio censal, el indicador en ese radio censal era 0,6. Si el 70% de la población tenía acceso a un espacio verde público, el indicador para ese radio censal era 0,7. ¿Sí? Entonces, el ICB, también la suma de todos los ponderadores es 1, bueno, etcétera, etcétera. El ICB también varía entre 0 y 1. Así que ahí nosotros propusimos dividir en unos ciertos intervalos. Hago memoria, muy buena calidad de vida de 0,87 a 1, buena calidad de vida, o sea, mala calidad de vida o muy mala era de 0 a 0,5, éramos bastante exigentes. Y después la otra mitad, en 4 intervalos más, los dividíamos el 0,5 que nos quedaba. O sea, de 0,5 a 0,625
era regular, de 0,62.5 a 0,75 era bueno, de 0,75 a 0,87 muy bueno, bueno, así era, digamos, hasta llegar a 1. Era una escala de ese tipo. Sí. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Luciano Cianci, soy miembro del FIBAD, junto con Liliana, en mi caso por ingeniería. Y quería preguntar si Acumar ya, utilizando estos indicadores, ha generado al menos a nivel proyecto planes de acción con límites, con plazos de tiempo, con obras estimadas, priorizando de acuerdo a lo que ustedes han identificado como lugares de mayor criticidad, o si todavía no se llegó a ese punto. Sí, este trabajo lo entregamos, se puede decir, no hace mucho, ¿sí? En marzo de este año me parece que se entregó. Lo que sí podemos decir es que el trabajo es público, ¿sí? O sea, uno va a la página de Acumar, hay una parte que dice índices, creo que son más o menos 25 índices con que se maneja Acumar para medir su gestión. Los 4 primeros índices fueron desarrollados por nuestro grupo. Nosotros entendemos que esto ellos lo van internalizando. Es más, estamos en un proceso en este momento de transferencia de todo el know-how para cómo hacer el cálculo fino, que no es tan fácil transferir el know-how para hacer el cálculo fino, para que ellos lo puedan ir actualizando. Así que entiendo que con el tiempo lo van a ir haciendo, ¿sí? Una pregunta, soy María de acá de la Facultad de Agronomía. Quería saber cómo ponderaron los indicadores de cada dimensión, porque veía las fórmulas y como que sí, no salían esas ponderaciones. Ahí usamos una metodología probada internacionalmente que se llama proceso analítico jerárquico, ¿sí? Que compara los criterios, cada criterio, digamos, en una matriz de doble entrada, y que además analiza la consistencia con las propiedades de transitividad y de proporcionalidad. Eso lo hicieron dentro del grupo de trabajo usted, digamos. Totalmente interdisciplinario, digamos. Había una socióloga, una economista, 2 biólogas, un ingeniero hidráulico y más. Se discutió mucho, incluso se explicitaron los criterios de comparación de cada una de las cosas. Está justificado cada uno de los números puestos en esa matriz. El tema de la ponderación, justamente por más que sea una fórmula y haya números, es realmente un tema de mucho debate, ¿no? Hay toda una biblioteca de qué significa otorgarle pesos. Y ahí, bueno, este método, digo, no era estrictamente, no se reducía a algo cuantitativo matemático, tenía que ver con establecer criterios para priorizar, y esos criterios son cualitativos, porque algo es más importante que otra cosa, pero era como poner reglas claras al juego de hacer este matching entre dos, bueno, este con este, ¿por qué es más importante? No puede ser un criterio para una comparación y otro para que se te ocurra para otro. Entonces ahí es cuando se hizo una batería de criterios, que en realidad eso fue lo que se discutió más que criterios, porque por una vez que uno tiene las reglas para jugar el juego es más fácil, digamos, pero el tema de establecer los criterios para ponderar llevó un tiempo, ¿no? Entonces hicimos creo que 5 pares de criterios, fueron de muchas reuniones, pero después eso a vos te permite hacer toda la otra parte más operativa o práctica, pero el tema de los criterios de comparación es interesante, y creo que ahí hubo mucho esfuerzo, que uno en general ve muchos indicadores o índices, pero nadie explicita y te dice cómo hicieron los pesos, ¿no? Como que ya están dados, ¿no? Un salto lógico y si pasó, pasó, ¿no? O otros directamente ponderan dando el mismo peso, ¿no? Como si eso no requiriera una justificación, ¿no? ¿Por qué, no sé, supongamos cavas valía lo mismo que cloacas, ¿no? Y más cuando teníamos tanta diversidad de indicadores, ¿no? Entonces ahí yo creo que fue un trabajo muy interesante, bien arduo, y después viene toda la parte de las fórmulas y demás, pero ahí sí identificaste una parte que viene a ser la caja negra de muchos índices e indicadores y que nadie la muestra ni la trabaja, ¿no? Pero en nuestro caso no le esquivamos al desafío y dijimos, bueno, va a haber que hacerlo, ¿no? Eso es muy interesante. Sobre eso sí, todo este análisis que ustedes han hecho tiene una base de tipo histórico. Estuve leyendo al público estos proyectos que están desarrollándose con los emisarios hacia Río de la Plata, para Zamutar, la cuenca Matanza-Riachuelo. Si tienen alguna medición a futuro, cómo va a impactar en esos índices una vez que esas obras estén finalizadas. Sí, no.
nosotros no sé si, digamos, si dentro del proyecto eso está incluido. Nosotros nos encargamos de la cuenca de Matanza Rochero. Claramente el emisario va a impactar sobre el Río de la Plata y sobre la cuenca del Plata y sobre otros partidos, que son San Quilmes, Berazategui, etcétera, etcétera. A ellos sí les va a impactar, ¿sí? Y va a impactar como digamos, en ese muestra cualitativa que yo hacía de qué es lo que pasa cuando impactamos en el Río de la Plata. Claro. ¿Cuál va a ser la situación ex post después de tanto los... Yo creo que, igualmente creo que la situación es bastante mala en general, porque el riachuelo no es el único que aporta contaminación. Entonces, hay que mejorar la situación industrial y de efluentes cloacales en todo el Conurbano, o sea, desde Capital Federal hasta La Plata y de acá a San Fernando. No quiero que esos índices hubo para evaluar este proyecto que está ahora en inicio de ejecución. ¿En qué medida este proyecto puede cambiar esta situación histórica? Sí. Pero no hay nadie encargado, creo que la Acumar es el ente No, encargado. Acumar llega hasta Doc Sud. Es Cuenca Matanza Rochero. Y además, lo que quiero comentar es que Acumar es la autoridad de Cuenca, ¿sí? Por suerte existe una autoridad de Cuenca fuerte, ¿sí? Con capacidad de acción. Nosotros somos una universidad y a nosotros nos encargamos de desarrollar 4 de los 25 índices que usa Acumar. Después, digamos, cómo los usa Acumar un poco escapa a nosotros, aunque algunas cosas sabemos. No hay feedback. No hay mucho feedback hasta ahora. Cuando lo necesiten, pienso que ahí va a que usarlo y te dice. ¿Cómo era esto? Ahora, lo importante me parece es poder aprovechar toda esta propuesta y todo este trabajo que ustedes han realizado como una herramienta para mejorar la calidad de vida de la población. Sí. La verdad que creo que es el gran esfuerzo que hay que hacer para que realmente... Lo que nosotros sabemos es que hay la justicia, o sea, Acumar es monitoreada por la Corte Suprema y por jueces federales y además por algo que se llama cuerpo colegiado, donde está el CELS y hay algunas ONG. ¿Sí? Y desde todos estos ámbitos le exigían a Acumar medir la calidad de vida en la cuenca. Así que esto no queda en Acumar, digamos. Esto una vez por año ellos lo tienen que exponer ante la Corte Suprema de Justicia y van a tener que decirle cómo mejoraron la calidad de vida en la cuenca. Así que yo creo que esto se va a usar probablemente por el origen de Acumar, ¿no? Que fue un origen judicial, la causa Mendoza, ¿sí? Donde un grupo de vecinos van contra el Estado, contra Aguas Argentinas en ese momento, digamos, contra una serie de empresas, y bueno, ahí eso llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema es la que ordena crear la autoridad de cuenca de alguna forma. Entonces, todo este monitoreo, todos estos ojos que están puestos en la cuenca Matanza Rochero, que por ahí no están puestas desde el Luján o en la Reconquista de manera tan fuerte, y yo creo que va a ser que ¿sí? Además que es público. Uno no puede ver todos los mapas que nosotros le mostramos, pero sí el de índice de calidad de vida. O sea, tampoco Acumar muestra todo el informe, muestra una partecita. Sí. ¿Qué tal? Jorge Domínguez, de la Cátedra de Economía Agraria acá de la Facultad de Economía. A ver, vos corregime una forma de pensar que yo tengo, que es que en el conurbano y en general, y sobre todo en la cuenca de Matanza Rochero, cuando uno hace mejoras en barrios para barrios destinados a vivienda de la población, por ejemplo, un barrio que era carenciado, al que se le da una determinada dotación de servicios, cloaca, agua potable. Inmediatamente al lado de ese barrio que ha tenido las mejoras, ¿sí? Programadas, se instala otro barrio carenciado. Porque la migración es positiva, la migración de población es positiva, y es que todavía esto sigue siendo así. Y que por lo tanto, como estrategia de resultados de un ente como Acumar, sería quizás mejor encarar la cuestión de tratar los efluentes industriales, ¿no? Como que daría más resultado que, digamos, hacer una lucha permanente contra digamos, la provisión de cloacas y de agua potable en una zona donde permanentemente se instalan barrios carenciados. No sé,
Sí. Desmentímelo o decime que no. No, yo creo que hay que hacer, una cosa es lo que uno está midiendo y otra cosa es la estrategia para mejorar la calidad de vida de la población, digamos. Tiene que haber ordenanzas de uso del suelo y planificación de uso del suelo. Eso tiene que ser acompañado por ordenanzas de uso del suelo actualizadas, hechas con reglas de buen arte, que tengan en cuenta cuestiones como el riesgo hídrico, que tengan en cuenta la potencialidad agrícola del suelo, que tengan en cuenta otras cuestiones que actualmente creo que no tienen en cuenta. ¿Sí? Yo creo que donde haya población hay que llegar con agua de cloaca. Que el crecimiento demográfico escapa a mi especialidad cómo controlarlo, pero hay que llevarle calidad de vida a la gente, ¿sí? Si llevarle calidad de vida a la gente implica que hay gente, población, que se va a instalar en otro lado, bueno, eso es una dinámica de asentamientos informales muy compleja, que no sé si tiene que ver únicamente con esto, ¿sí? Y que escapa a lo que podamos decir, ¿sí? Pero yo no tengo duda de que agua y cloaca para nosotros fue lo que más pesó en el índice. Fue lo que más pesó de todos los de los 14 indicadores que tomamos. ¿Qué tal? Avelina Costa Felker, becaria de CONICET. Ustedes habían dicho que usaron bases de datos en 2010 y de Acumar. ¿Los de Acumar qué actualidad tienen? A ver, usamos numerosas fuentes de información. Sí. Supuestamente Acumar se va a proveer toda la información, no nos proveyó todo. Todo lo que es del censo era público y eso que es más o menos la mitad de los indicadores. La información que nos dio Acumar, nosotros en la medida de lo posible lo íbamos chequeando, pero mucha por ejemplo, nos decían espacio verde público, para nosotros esto es espacio verde público, entonces nosotros agarramos el Google Earth con una lupa y verificábamos. Nos decían, estos son cavas, agarrábamos el Google Earth y veíamos que no todo lo que para ellos cavas eran las ladrilleras también. O sea, a nosotros la ladrillera no nos interesaba, la descartábamos y nos quedábamos únicamente con las cavas, ¿sí? Entonces, hay poca información que nos proveyó Acumar que nosotros la tomamos así como vino, ¿sí? Por ejemplo, transporte público lo tomamos así como vino, porque en general eso se fija por contratos, o sea que eso es bastante fiable. Pero nos decían dónde había basurales y nosotros íbamos y verificábamos a ver si eran basurales o no eran basurales. Verificábamos todo. Actualizaban, digamos, un poco la información que daban. Sí, porque 2010 ya quedaba. Sí. No, bueno, igual no era de 2010 lo que fue. 2010 es el censo. Sí, sí. Y la información que nos dio Acumar tenía distintos horizontes temporales y eso también es un límite del índice. Pero en la medida que nosotros por lo menos podíamos verificar lo que nos daba Acumar, lo hacíamos. Para los centros de atención primaria, por ejemplo, tuvimos 3 o 4 fuentes de información oficiales, como así el Ministerio de Educación de la Nación, de la provincia y otros sistemas, los municipios, y eran contradictorios entre sí. Y algunos CAPs los eliminamos también, con el Google Earth yendo y viendo que no había nada en ese lugar. No, y quería agregar que es muy difícil cuando uno supuestamente, yo les mostraba el caminito metodológico, decir, bueno, tengo la definición, ahora voy a ir a buscar las fuentes. Y la verdad que en Argentina las fuentes de datos sabemos que son difíciles de trabajar, son escasas, y uno si va a diseñar un indicador con la expectativa de que tenga esta rigurosidad y que se mantenga en el tiempo, tiene que tener varios criterios la fuente, que sea una fuente rigurosa, por lo menos oficial, que se actualice más o menos en el tiempo, porque si se midió una vez, tampoco te sirve. Encima estaba la restricción de que sea radio censal, y hay datos, otras fuentes, pero están a nivel de partido, a nivel de municipio, y no te sirve. Entonces, la verdad que con el caminito, cuando dijimos vamos a ver el menú de posibles indicadores, no había tanto en la carta del restaurante, digamos, había que elegir lo que había, ¿no? Y la verdad que en muchos lugares se hizo una artesanía de este tipo, y que incluso también hubo una parte en el informe de sugerencias de cómo, porque digo, una vez que está muy lindo el índice, hay que alimentarlo, ¿no? Bueno, eso también, cómo ahora Acumar generará también un sistema de datos, porque este caso de las causas de los campos, bueno, lo hicimos una vez, pero ¿quién lo va a hacer? ¿No? Porque donde te falta el indicador, ¿cómo haces para actualizar todo el índice? O sea, es un tema también institucional y un problema sistémico en Argentina de falta de datos, ¿no? Entonces, creo que gran parte de las políticas públicas tienen como ese vacío, ¿no? Para poder trabajar con herramientas de este tipo, que nosotros tenemos la mejor intención y queremos ser un buen instrumento, pero si no se lo alimenta este índice,
estamos en la misma, queda parado, ¿no? Como tener un auto muy lindo diseñado, pero no tengo combustible meterle, ¿no? Estamos ahí. Entonces, el tema de las fuentes de datos, realmente hubo partes donde pusimos todo nuestro esfuerzo, pero hay otra parte donde se necesitan actores con más peso y con más capacidades para impulsar. Para ahí ahora es la excusa, este índice para decir, bueno, che, vamos a relevar cada 3 años esto. Ahora tenemos una razón y capaz que Acumar lo hace, pero eso de vuelta nos excede. Si les marcamos un camino, ¿no? De decir, bueno, esto sería interesante que se mida por calidad de vida, donde vos podés incidir, donde haces una diferencia, donde se te va a mover la aguja, porque no se trata de eso, ellos también tienen que rendir su cuenta, ¿no? Entonces, son varios temas, ¿no? La verdad que nosotros acá lo presentamos como un sí, quiero agregar algo respecto a los datos. Hay datos que uno sabe que están y que no tuvimos acceso. Y eso nos parece grave. Un ejemplo ya lo di, el de la recolección de los residuos sólidos urbanos. No pudimos acceder a ese dato y eso por contrato, como el transporte urbano. Y otro dato que no pudimos acceder es a dónde se extendieron las redes de agua potable y de cloaca. O sea, las empresas que extienden las redes saben exactamente y tienen georreferenciados a los usuarios. Y a esa información no pudo acceder a Acumar. Por eso nosotros tuvimos que trabajar con agua potable y cloaca con censo 2010. Pero obviamente que podría estar a 2016 esa información. Y nosotros lo escribimos en los informes. O sea que hay información que se puede mantener mucho más actualizada, con una mejor articulación con los municipios y con las empresas de servicios públicos que actúan en la cuenca. Pero la información, mucha información que está y es más precisa que a la que accedemos nosotros. Ahora, eso es perverso. Eso sí, es grave. totalmente. No, es grave. Yo pienso que es grave que el sí. Estado, perdón, no mi intervención, pero pienso que es grave que el Estado haya perdido injerencia en temas de que son públicos, como la recolección de residuos. Se puede tercerizar, es un servicio que se puede tercerizar, pero que se pierda la posibilidad de tener... A nosotros nos dijo Acumar, hay 1 millón de personas más con agua potable. Bueno, bárbaro, ¿dónde están? Porque yo no tengo que ubicar. No, no está. ¿Y por qué no me lo dicen? Porque AISA no me da el dato. Bueno, somos el Estado, ¿cómo no te va a dar el dato? ¿Sí? Es complicado. Muy complicado. Para gestionar es complicado. Bueno, ahora escuchamos su pregunta. Agrego algo respecto a los datos. Después que entregamos el informe final, las autoridades de Acumar nos pidieron que le digamos, en cada caso, cuando Acumar nos había dado el dato, ¿quién les había dado el dato de Acumar? Junté todos los mails y se los mandé. O sea que una cuestión de articulación interna institucional. No, la información debe ser mucho más fluida. Así como digo esto, quiero decir que los técnicos de Acumar, que fueron de contraparte, eran excelentes y que, digamos, y que tuvieron la mejor buena voluntad y que siempre el dato fue el primero. Y además eran calificados. ¿Sí? Sí, Daniel Soma de Inta Delta. Yo quería, por un lado, compartir una reflexión con respecto a la capacidad de gestión de los estados a distintos niveles, municipal, provincial, nacional. En el año, creo que 93, Juan Carlos Romero, por un conflicto gremial, cierra la Administración General de Agua de Salta. Cuando le plantean cómo va a manejar la información de las cuencas, Romero dice, contrata una consultora y genera la información. Nosotros sabemos por experiencia que eso puede dar una respuesta puntual, pero no puede dar la secuencia de información que ustedes plantean como necesaria. Yo creo que la reflexión frente a eso es en todos los países, pero más los países que tratan de tener una gestión medianamente racional, si no hay estructuras estatales que mantengan una construcción de información periódica a lo largo del tiempo, no hay manera de gestionar, salvo, como decía un colega californiano, que decida el mercado. Ahora, si decide el mercado, tenemos la referencia en alguna zona de la cuenca, donde el mercado resuelve favorablemente y en otra zona de la cuenca no. Y creo que ahí, no sé, la reflexión que surge de aquella decisión de Romero, que establece un corte en la construcción de información de la cuenca de Salta, una provincia donde la cuenca hidrográfica es clave tener una continuidad de información, por situaciones parecidas a la que ustedes reflejaban para Matanza, pero mucho más dramática, en términos de lo que vos comentabas de la velocidad de inundación. Me parece que, diríamos,
esa decisión de la construcción de información a partir de organizaciones del Estado fuerte es algo absolutamente necesario, es una condición de base. Así todo en América Latina esto no está asumido como necesario. Sí, en los años 90 el mercado fue decidió dónde iba el agua y placa. Y el contrato que tenía Aguas Argentinas decía qué porcentaje de población había que incrementar por año con los servicios, entonces, pero no dónde. Entonces Aguas Argentinas iba donde había más posibilidad de pago. Entonces, toda esta realidad que vemos ahora tiene que ver con todo eso. Si no hay más preguntas, le agradecemos a los expositores.